Hay libros que no se escriben, sino que más bien se destilan. Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger es uno de ellos. No es el libro de un teólogo que escribe sobre Cristo, es el libro de un hombre que ha pasado toda su vida mirando a Cristo, hasta que la mirada y lo mirado se han vuelto casi indistinguibles. Ratzinger lo advierte desde el prólogo con una humildad que no es retórica, sino constitutiva. Esto no es un documento del magisterio, es un acto de fe que se hace pensamiento. Y sin embargo, precisamente por eso es más magisterial que muchos documentos, porque la fe que piensa con rigor, con el rigor de la razón iluminada por la gracia, que diría Santo Tomás, alcanza verdades que el puro método histórico crítico jamás rozará. Lo que Joseph Ratzinger hace en estos primeros capítulos es algo que Chesterton habría celebrado con su inmenso júbilo: devolver al Jesús histórico su estatura sobrenatural sin negarle su carne, sin volatilizarlo en símbolo. El Jesús de los exégetas modernos, ese rabino Galileo, ese reformador social, ese espejo donde cada época proyecta sus anhelos, queda aquí, gentilmente, pero radicalmente desmoronado. Y cuando llega el Evangelio del Reino, Ratzinger descubre algo que los evangelistas sabían y nosotros habíamos olvidado: que el reino no es un programa político ni una utopía humanista. El reino es Él mismo es el reino. Esta identificación que Orígenes llamó autobasileia es la médula del libro entero y en el fondo la médula del cristianismo. Leer este libro es, en el mejor sentido de Leonardo Castellani, un ejercicio de claridad, la claridad que solo da quien ha combatido largamente con la oscuridad y ha salido, si no ileso, sí luminoso. A continuación, voy a leer el prólogo de este texto, ahora más que nunca relevante cuando estamos a pocos días de la Semana Santa, y que voy a dividir por capítulos. Claramente no lo voy a leer todo en en un solo video. Lo haremos de la misma manera que lo hice con el texto de Chesterton relativo a San Francisco de Asís. Aquí está la portada. Vamos a darle una pequeña miradita nomás. Esta es la edición de septiembre del 2007. Y hoy vamos a ocuparnos del prólogo, la introducción, una primera mirada al ministerio de Jesús, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús, el evangelio del reino de Dios. ¿Mm? Luego, en el siguiente capítulo, empezaremos a leer el Sermón de la Montaña, las Bienaventuranzas, la Torá del Mesías, etc. Vamos a empezar entonces por el prólogo. Y empezamos así la lectura. Este prólogo sobre Jesús, cuya primera parte se publica ahora, es fruto de un largo camino interior. En mis tiempos de juventud, años 30 y 40, había toda una serie de obras fascinantes sobre Jesús, las de Carl Adam, Romano Guardini, Franz Michel William, Giovanni Vapini, Daniel Robs, por mencionar solo algunas. En ellas se presentaba la figura de Jesús a partir de los evangelios, cómo vivió en la tierra y cómo, aun siendo verdaderamente hombre, llevó al mismo tiempo a los hombres a Dios, con el cual era uno en cuanto hijo. Así, Dios se hizo visible a través del hombre Jesús, y desde Dios se pudo ver la imagen del auténtico hombre. En los años 50 comenzó a cambiar la situación. La grieta entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe se hizo cada vez más profunda. A ojos vistas, se alejaban uno del otro. Pero, ¿qué puede significar la fe en Jesús el Cristo
en Jesús, Hijo del Dios vivo, si resulta que el hombre Jesús era tan diferente de cómo lo presentan los evangelistas y cómo partiendo de los evangelios lo anuncia la Iglesia? Los avances de la investigación histórico-crítica llevaron a distinciones cada vez más sutiles entre los diversos estratos de la tradición. Detrás de estos, la figura de Jesús en la que se basa la fe era cada vez más nebulosa. Iba perdiendo su perfil. Al mismo tiempo, las reconstrucciones de este Jesús, que había que buscar a partir de las tradiciones de los evangelistas y sus fuentes, se hicieron cada vez más contrastantes. Desde el revolucionario antirromano que luchaba por derrocar a los poderes establecidos y naturalmente fracasa, hasta el moralista benigno que todo lo aprueba y que incomprensiblemente termina por causar su propia ruina. Quien lee una tras otra algunas de estas reconstrucciones puede comprobar enseguida que son más una fotografía de sus autores que de sus propios ideales, que un poner al descubierto un ícono que se había desdibujado. Por eso ha ido aumentando, entre tanto, la desconfianza ante estas imágenes de Jesús, pero también la figura misma de Jesús se ha alejado todavía más de nosotros. Como resultado común de todas estas tentativas, ha quedado la impresión de que, en cualquier caso, sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús y que ha ido solo la fe en su divinidad la que ha plasmado posteriormente su imagen. Entretanto, esta impresión ha calado hondamente en la conciencia general de la cristiandad. Semejante situación es dramática para la fe, pues deja incierto su auténtico punto de referencia, la íntima amistad con Jesús, de la que todo depende, corre el riesgo de moverse en el vacío. El exégeta católico de habla alemana, quizá más importante de la segunda mitad del siglo XX, Rudolf Schnackenburg, percibió en sus últimos años, fuertemente impresionado, el peligro de que esta situación se derivaba para la fe y, ante lo poco, adecuaba que eran todas las imágenes históricas de Jesús elaboradas mientras tanto por la exégesis, se desembarcó en su última gran obra, Die Person Jesu Christ im Spiegel der vier Evangelien. La persona de Cristo reflejada en los cuatro evangelios. El libro se pone al servicio de los creyentes, a los que hoy la investigación científica hace sentirse inseguros, para que conserven su fe en la persona de Jesucristo como Redentor y Salvador del mundo. Al final del libro, tras toda una vida de investigación, Schnackenburg llega a la conclusión de que mediante los esfuerzos de la investigación con métodos histórico-críticos no se logra, o se logra de modo insuficiente, una visión fiable de la figura histórica de Jesús de Nazaret. El esfuerzo de la investigación exegética por identificar estas tradiciones y llevarlas a lo históricamente digno de crédito nos somete a una discusión continua de la historia de las tradiciones y de las redacciones que nunca se acaba. Las exigencias del método que él considera a la vez necesario e insuficiente hacen que en su representación de la figura de Jesús haya una cierta discrepancia. Schnackenburg nos muestra la imagen del Cristo de los Evangelios, pero la considera formada por distintas capas de tradición superpuestas, a través de las cuales solo se puede divisar de lejos al verdadero Jesús. Se presupone el fundamento histórico, pero este queda rebasado en la visión de fe de los Evangelios. Nadie duda de ello, pero no queda claro hasta dónde llega el fundamento histórico. Sin embargo, Schnackenburg ha dejado claro, como dato verdaderamente histórico, el punto decisivo. ¿Perdón? El ser de Jesús relativo a Dios y su unión con Él. Sin su enraizamiento en Dios, la persona de Jesús resulta vaga, irreal e inexplicable. Este es también el punto de apoyo sobre el que se basa mi libro. Considera a Jesús a partir de su comunión con el Padre.
Este es el verdadero centro de su personalidad. Sin esta comunión no se puede entender nada y partiendo de ella, Él se nos hace presente también hoy. Naturalmente, en la descripción concreta de la figura de Jesús, he tratado con decisión de ir más allá de Schnackenburg. El elemento problemático de su definición de la relación entre las tradiciones y la historia realmente acontecida se encuentra claramente, a mi modo de ver, en la frase: los evangelios quieren, por así decirlo, revestir la carne, revestir de carne al misterioso Hijo de Dios aparecido sobre la tierra. Quisiera decir al respecto, no necesitaban revestirle de carne. Él se había hecho carne realmente, pero ¿se puede encontrar esta carne a través de la espesura de las tradiciones? En el prólogo de su libro, Snackenburg nos dice que se siente vinculado al método histórico crítico al que la encíclica Divino Affilante Spiritu en 1943 había abierto las puertas para ser utilizado en la teología católica. Esta encíclica fue verdaderamente un hito importante para la exégesis católica. No obstante, el debate sobre los métodos ha dado nuevos pasos desde entonces, tanto dentro de la Iglesia Católica como fuera de ella. Se han desarrollado nuevas y esenciales visiones metodológicas, tanto en lo que concierne al trabajo rigurosamente histórico, como a la colaboración entre teología y método histórico en la interpretación de la Sagrada Escritura. Un paso decisivo lo dio la Constitución Conciliar Dei Verbum sobre la divina revelación. También aportan importantes perspectivas maduradas en el ámbito de la afanosa investigación exegética dos documentos de la Pontificia Comisión Bíblica: la interpretación de la Biblia en la Iglesia, Ciudad del Vaticano, 1993, y el pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana. Me gustaría mencionar al menos, a grandes rasgos, las orientaciones metodológicas resultantes de estos documentos que me han guiado en la elaboración de este libro. Hay que decir ante todo que el método histórico, precisamente por la naturaleza intrínseca de la teología y de la fe, es y sigue siendo una dimensión del trabajo exegético a la que no se puede renunciar. En efecto, para la fe bíblica es fundamental referirse a hechos históricos reales. Ella no cuenta leyendas como símbolos de verdades que van más allá de la historia, sino que se basa en la historia ocurrida sobre la faz de esta tierra. El factum historicum no es para ella una clave simbólica que se puede sustituir, sino un fundamento constitutivo et incarnatus est. Con estas palabras profesamos la entrada efectiva de Dios en el mundo real. Si dejamos de lado esta historia, la fe cristiana, como tal, queda eliminada y transformada en otra religión. Así pues, si la historia, lo fáctico, forma parte esencial de la fe cristiana en este sentido, esta debe afrontar el método histórico. La fe misma lo exige. La Constitución Conciliar sobre la Divina Revelación antes mencionada lo afirma claramente en el número 12, indicando también los elementos metodológicos concretos que se han de tener presentes en la interpretación de las Escrituras. Mucho más detallado es el documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia en el capítulo Métodos y criterio para la interpretación. El método histórico crítico, repetimos, sigue siendo indispensable a partir de la estructura de la fe cristiana. No obstante, hemos de añadir dos consideraciones. Se trata de una de las dimensiones fundamentales de la exégesis, pero no agota el cometido de la interpretación para quien ve los textos bíblicos o para quien ve en los textos bíblicos la única sagrada escritura y la cree inspirada por Dios. Volveremos sobre ello con más detalle. Por ahora, como segunda consideración, es importante que se reconozcan los límites del método histórico crítico mismo. Para quien se siente hoy interpelado por la Biblia, el primer límite consiste en que, por su naturaleza, debe dejar la palabra en el pasado. En cuanto método histórico busca los diversos hechos desde el contexto del tiempo en que se formaron los textos, intenta conocer y entender con la mayor exactitud posible el pasado, tal como era en sí mismo, para descubrir lo que
el autor quiso y pudo decir en ese momento, considerando el contexto y su pensamiento y los acontecimientos de entonces. En la medida en que el método histórico es fiel a sí mismo, no solo debe estudiar la palabra como algo que pertenece al pasado, sino dejarla además en el pasado. Puede vislumbrar puntos de contacto con el presente, semejanzas con la actualidad, puede intentar encontrar aplicaciones para el presente, pero no puede hacerla actual, de hoy, porque ello sobrepasaría lo que le es propio. Efectivamente, en la precisión de la explicación de lo que pasó reside tanto su fuerza como su limitación. Con esto se relaciona otro elemento. El método histórico presupone la uniformidad del contexto en el que se insertan los acontecimientos de la historia y, por tanto, debe tratar las palabras ante las que se encuentran como palabras humanas. Si reflexiona cuidadosamente, puede entrever quizá el valor añadido que encierra la palabra, percibir, por así decirlo, una dimensión más alta e iniciar así el autotrascendente o el autotrascenderse del método, pero su objeto propio es la palabra humana en cuanto humana. Finalmente considera cada uno de los libros de la escritura en su momento histórico y luego los subdivide ulteriormente según sus fuentes, pero la unidad de todos estos escritos, como la Biblia, no le resulta como un dato histórico inmediato. Naturalmente, puede observar las líneas de desarrollo, el crecimiento de las tradiciones y percibir, de ese modo, más allá de cada uno de los libros, el proceso hacia una única escritura. Pero el método histórico deberá primero remontarse necesariamente al origen de los diversos textos, y en ese sentido colocarlos antes en su pasado para luego completar este camino hacia atrás con un movimiento hacia adelante, siguiendo la formación de las unidades textuales a través del tiempo. Por último, todo intento de conocer el pasado debe ser consciente de que no puede superar el nivel de hipótesis, ya que no podemos recuperar el pasado en el presente. Ciertamente hay hipótesis con un alto grado de probabilidad, pero en general hemos de ser conscientes del límite de nuestras certezas. También la historia de la exégesis moderna pone precisamente de manifiesto dichos límites. Con todo esto ha señalado, por un lado, la importancia del método histórico crítico y por otro, se han descrito también sus limitaciones. Junto a estos límites se ha visto, así lo espero, que el método, por su propia naturaleza, remite a algo que lo supera y lleva en sí una apertura intrínseca a métodos complementarios. En la palabra pasada se puede percibir la pregunta sobre su hoy, y en la palabra humana resuena algo más grande. Los diversos textos bíblicos remiten de algún modo al proceso vital de la única escritura que se verifica en ellos. Precisamente, a partir de esta última observación se ha desarrollado hace unos 30 años en América el proyecto de la exégesis canónica, que se propone leer los diversos textos bíblicos en el conjunto de la única escritura, haciéndolos ver así bajo una nueva luz. La Constitución sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II había destacado claramente este aspecto como un principio fundamental de la exégesis teológica. Quien quiera entender la escritura en el espíritu en que ha sido escrita, debe considerar el contenido y la unidad de toda ella. El concilio añade que se han de tener muy en cuenta también la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe, las correlaciones internas de la fe. Detengámonos en primer lugar en la unidad de la escritura. Es un dato teológico, pero que no se aplica simplemente desde fuera a un conjunto de escritos en sí mismos heterogéneos. La exégesis moderna ha mostrado que las palabras transmitidas en la Biblia se convierten en escritura a través de un proceso de relecturas cada vez nuevas. Los textos antiguos se retoman en una situación nueva, leídos y entendidos de manera nueva. En la relectura, en la lectura progresiva, mediante correcciones, profundizaciones y ampliaciones tácitas, la formación de la escritura se configura como un proceso de la palabra que abre poco a poco sus potencialidades interiores, que de algún modo estaban ya como semillas y que solo se abren ante el desafío de situaciones nuevas, nuevas experiencias
y nuevos sufrimientos. Quien observa este proceso, sin duda no lineal, a menudo dramático, pero siempre en marcha, a partir de Jesucristo, puede reconocer que en su conjunto sigue una dirección que el Antiguo y el Nuevo Testamento están íntimamente relacionados entre sí. Ciertamente la hermenéutica cristológica que ve en Cristo Jesús la clave de todo el conjunto y a partir de él aprende a entender la Biblia como unidad, presupone una decisión de fe y no puede surgir del mero método histórico. Pero esta decisión de fe tiene su razón, una razón histórica, y permite ver la unidad interna de la Escritura y entender de un modo nuevo los diversos tramos de su camino sin quitarle su originalidad histórica. La exégesis canónica, la lectura de los diversos textos de la Biblia en el marco de su totalidad, es una dimensión esencial de la interpretación que no se opone al método histórico crítico, sino que lo desarrolla de un modo orgánico y lo convierte en una verdadera teología. Me gustaría destacar otros dos aspectos de la exégesis teológica. La interpretación histórico-crítica del texto trata de averiguar el sentido original exacto de las palabras, tal como se las entendía en su lugar y en su momento. Esto es bueno e importante, pero prescindiendo de la certeza, solo relativa de tales reconstrucciones, se ha de tener presente que toda palabra humana de cierto peso encierra en sí un relieve mayor de lo que el autor en su momento podía ser consciente. Este valor añadido e intrínseco de la palabra que trasciende de su instante histórico resulta más válido todavía para las palabras que han madurado en el proceso de la historia de la fe. Con ellas, el autor no habla simplemente por sí mismo y para sí mismo. Habla a partir de una historia común en la que está inmerso y en la cual están ya silenciosamente presentes las posibilidades de su futuro, de su camino posterior. El proceso de seguir leyendo y desarrollando las palabras no habría sido posible si en las palabras mismas no hubiera estado ya presentes esas aperturas intrínsecas. En este punto podemos intuir también desde una perspectiva histórica, por así decirlo, lo que significa inspiración. El autor no habla como un sujeto privado encerrado en sí mismo. Habla en una comunidad viva y por tanto en un movimiento histórico vivo que ni él ni la colectividad han construido, sino en el que actúa una fuerza directriz superior. Existen dimensiones de la palabra que la antigua doctrina de los cuatro sentidos de la Escritura ha explicado de manera apropiada en lo esencial. Los cuatro sentidos de la Escritura no son significados individuales independientes que se superponen, sino precisamente dimensiones de la palabra única que va más allá del momento. Con esto, se alude ya al segundo aspecto del que quisiera hablar. Los distintos libros de la Sagrada Escritura como están en su conjunto no son simple literatura. La Escritura ha surgido en y del sujeto vivo del pueblo de Dios en camino y vive en él. Se podría decir que los libros de la Escritura remiten a tres sujetos que interactúan entre sí. En primer lugar, al autor o grupo de autores a los que debemos un libro de la Escritura. Pero estos autores no son escritores autónomos en el sentido moderno del término, sino que forman parte del sujeto común, pueblo de Dios. Hablan a partir de él y a él se dirigen hasta el punto de que el pueblo es el verdadero y más profundo autor de las Escrituras. Y aún más, este pueblo no es autosuficiente, sino que se sabe guiado y llamado por Dios mismo, que en el fondo es quien habla a través de los hombres y su humanidad. La relación con el sujeto o pueblo de Dios es vital para la escritura. Por un lado, este libro, la escritura, es la pauta que viene de Dios y la fuerza que indica el camino al pueblo. Pero, por otro, vive solo en ese pueblo, el cual se trasciende a sí mismo en la escritura y así, en la profundidad definitiva en virtud de la palabra hecha carne, se convierte precisamente en pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la Iglesia, es el sujeto vivo de la Escritura. En él las palabras de la Biblia son siempre una presencia. Naturalmente esto exige que este pueblo reciba de Dios su propio ser. En último término,
del Cristo hecho carne y se deje ordenar, conducir y guiar por él. Creo que debía al lector estas indicaciones metodológicas porque determinan el camino seguido en mi interpretación de la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Puede verse lo que he escrito en este respecto al introducir la bibliografía. Para mi presentación de Jesús esto significa, sobre todo, que confío en los evangelios. Naturalmente doy por descontado todo lo que el concilio y la exégesis moderna dicen sobre los géneros literarios, sobre la intencionalidad de las afirmaciones, el contexto comunitario de los evangelios y su modo de hablar en este contexto vivo. Aún aceptando todo esto, en cuanto me era posible, he intentado presentar al Jesús de los evangelios como el Jesús real, como el Jesús histórico, en sentido propio y verdadero. Estoy convencido y confío en que el lector también pueda verlo, de que esta figura resulta más lógica y desde el punto de vista histórico también más comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido en las últimas décadas. Pienso que precisamente este Jesús, el de los Evangelios, es una figura históricamente sensata y convincente. Solo si ocurrió algo realmente interesante o extraordinario, si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente todas las esperanzas y expectativas de la época, se explica su crucifixión y su eficacia. Apenas 20 años después de la muerte de Jesús, encontramos en el gran himno a Cristo de la carta a los Filipenses una cristología de Jesús totalmente desarrollada en la que se dice que Jesús era igual a Dios, pero que se despojó de su rango, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte en cruz, y que a él corresponde ser honrado por el cosmos, la adoración que Dios había anunciado en el profeta Isaías y que sólo él merece. La investigación crítica se plantea con razón la pregunta: ¿qué ha ocurrido en esos 20 años desde la crucifixión de Jesús? ¿Cómo se llegó a esta cristología? En realidad, el hecho de que se formaran comunidades anónimas, cuyos representantes se intenta descubrir, no explica nada. ¿Cómo colectividades desconocidas pudieron ser tan creativas, convincentes y así imponerse? ¿No es más lógico también desde el punto de vista histórico pensar que su grandeza resida en su origen y que la figura de Jesús haya hecho saltar en la práctica todas las categorías disponibles y sólo se la haya podido entender a partir del misterio de Dios? Naturalmente, creer que creer que precisamente como hombre Él era Dios y que dio a conocer esto veladamente en las parábolas, pero cada vez de manera más inequívoca, es algo que supera las posibilidades del método histórico. Por el contrario, si a la luz de esta convicción de fe se leen los textos con el método histórico y con su apertura a lo que lo sobrepasa, estos se abren de par en par para manifestar un camino y una figura dignos de fe. Así queda también clara la compleja búsqueda que hay en los escritos del Nuevo Testamento en torno a la figura de Jesús y no obstante, todas las diversidades, la profunda cohesión de estos escritos. Es obvio que con esta visión de la figura de Jesús voy más allá de lo que dice, por ejemplo, Schnackenburg, en representación de un amplio sector de la exégesis contemporánea. No obstante, confío en que el lector comprenda que este libro no está escrito en contra de la exégesis moderna, sino con sumo agradecimiento por lo mucho que nos ha aportado y nos aporta. Nos ha proporcionado una gran cantidad de material y conocimientos a través de los cuales la figura de Jesús se nos puede hacer presente con una vivacidad y profundidad que hace unas décadas no podíamos ni siquiera imaginar. Yo solo he intentado, más allá de la interpretación meramente histórico-crítica, aplicar los nuevos criterios metodológicos que nos permiten hacer una interpretación propiamente teológica de la Biblia, que exigen la fe, sin por ello querer ni poder en modo alguno renunciar a la seriedad histórica. Sin duda no necesito decir expresamente
que este libro no es en modo alguno un acto magisterial, sino únicamente expresión de mi búsqueda personal del rostro del Señor. Por eso, cualquiera es libre de contradecirme. Pido solo a los lectores y lectoras esa benevolencia inicial sin la cual no hay comprensión posible. Como he dicho al comienzo de este prólogo, el camino interior que me ha llevado a este libro ha sido largo. Pude trabajar en él durante las vacaciones del verano del 2003. En agosto del 2004 tomaron su forma definitiva los capítulos 1 y 4. Tras mi elección para ocupar la sede episcopal de Roma, he aprovechado todos los momentos libres para avanzar en la obra. Dado que no sé hasta cuánto dispondré de tiempo y fuerzas, he decidido publicar esta primera parte, con los 10 primeros capítulos, que abarcan desde el bautismo en el Jordán hasta la confesión de Pedro y la transfiguración. Con la segunda parte espero poder ofrecer también el capítulo sobre los relatos de la infancia, que he aplazado por ahora porque me parecía urgente presentar sobre todo la figura y el mensaje de Jesús en su vida pública, con el fin de favorecer en el lector un crecimiento de su relación viva con él. Roma, San Jerónimo, 30 de septiembre 2006. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Muy bien. Ahora, luego de este prólogo, vamos a empezar con la introducción al libro. En el libro del Deuteronomio se encuentra una promesa muy diferente de la esperanza mesiánica de otros libros del Antiguo Testamento, pero que tiene una importancia decisiva para entender la figura de Jesús. No se promete un rey de Israel y del mundo, un nuevo David, sino un nuevo Moisés. Pero a Moisés mismo se le considera un profeta. En contraste con el mundo de las religiones del entorno, la calificación de profeta entraña aquí algo peculiar y diverso que, como tal, solo existe en Israel. Esta novedad y diferencia se deriva de la singularidad de la fe en Dios que le fue concedida al pueblo de Israel. En todos los tiempos, el hombre no se ha preguntado solo por su proveniencia originaria. Más que la oscuridad de su origen, al hombre le preocupa lo impenetrable del futuro hacia el que se encamina. Quiere rasgar el velo que lo cubre. Quiere saber qué pasará para poder evitar las desventuras e ir al encuentro de la salvación. También las religiones se preocupan no solo de responder a la pregunta sobre el origen. Todas ellas intentan desvelar de algún modo el futuro. Son importantes, precisamente, porque proponen un saber sobre lo venidero y pueden mostrar así al hombre el camino que debe tomar para no fracasar. Por ello, prácticamente todas las religiones han desarrollado formas de predecir el futuro. El libro del Deuteronomio, en el texto al que aludimos, recuerda las diversas formas de apertura del futuro que se practicaban en el entorno de Israel. Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos. No haya entre los tuyos quienes queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor. Lo difícil que resulta aceptar una tal renuncia, lo difícil que era soportarla, se observa en la historia final de Saúl. Él mismo había intentado imponer esta prohibición y acabar con toda forma de magia. Pero ante la inminente y peligrosa batalla contra los filisteos, le resultaba insoportable el silencio de Dios. Cabalga hasta Endor para pedir a un nigromante que invocara al espíritu de Samuel para que le mostrara el futuro. Si el Señor no habla, otro debe rasgar el velo del mañana. El capítulo 18 del Deuteronomio, que califica todas estas formas de apoderarse del futuro como abominaciones a los ojos de Dios, contrapone a estas artes adivinatorias el otro camino de Israel, el camino de la fe, y lo hace en forma de una promesa.
El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo de entre tus hermanos. A él le escucharéis. En principio parece que esto es solo el anuncio de la institución profética de Israel, y que con ello se confía al profeta la interpretación del presente y el futuro. Pero la crítica a los falsos profetas, que aparece reiteradamente con gran dureza en los libros proféticos, señala el peligro de que asuman en la práctica el papel de adivinos, de que se comporten y se les pregunte como a ellos. De este modo, Israel volvería a caer exactamente en la situación que los profetas tenían el cometido de evitar. La conclusión del libro del Deuteronomio vuelve otra vez sobre la promesa y les da un giro sorprendentemente que va mucho más allá de la institución profética y que otorga a la figura del profeta su verdadero sentido. Allí dice, pero no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Sobre esta conclusión del quinto libro de Moisés se cierne una singular melancolía. La promesa de un profeta como yo no se ha cumplido todavía. Y entonces se ve claro que con esas palabras no se hacía referencia solo a la institución profética, que ya existía, sino a algo distinto y de mayor alcance. Eran el anuncio de un nuevo Moisés. Se había comprobado que la llegada a Palestina no había coincidido con el ingreso en la salvación, que Israel todavía esperaba su verdadera liberación, que era necesario un éxodo más radical y que para ello se necesitaba un nuevo Moisés. Se dice también lo que caracterizaba a ese Moisés, lo peculiar y esencial de esa figura. Él había tratado con el Señor cara a cara, había hablado con el Señor como el amigo con el amigo. Lo decisivo de la figura de Moisés no son todos los hechos prodigiosos que se cuentan de él, ni tampoco todo lo que ha hecho o las penalidades sufridas en el camino desde la condición de esclavitud en Egipto, a través del desierto, hasta las puertas de la tierra prometida. El punto decisivo es que ha hablado con Dios como un amigo. Solo de ahí podían provenir sus obras, solo de esto podía proceder la ley, que debía mostrar a Israel el camino a través de la historia. Y se ve finalmente claro que el profeta no es la variante israelita del adivino, como de hecho muchos lo consideraban hasta entonces y como se consideraron asimismo muchos presuntos profetas. Su significado es completamente diverso. No tiene el cometido de anunciar los acontecimientos de mañana o pasado mañana poniéndose así al servicio de la curiosidad o de la necesidad de seguridad de los hombres. Nos muestra el rostro de Dios y con ello el camino que debemos tomar. El futuro de que se trata en sus indicaciones va mucho más allá de lo que se intenta conocer a través de los adivinos. Es la indicación del camino que lleva al auténtico éxodo, que consiste en que en todos los avatares de la historia hay que buscar y encontrar el camino que lleva a Dios como la verdadera orientación. En este sentido, la profecía está en total correspondencia con la fe de Israel en un solo Dios, en su transformación en la vida concreta de una comunidad, ante Dios y en camino hacia Él. No surgió en Israel otro profeta como Moisés. Esta afirmación da un giro escatológico a la promesa de que el Señor, tu Dios, te resucitará a un profeta como yo. Israel puede esperar en un nuevo Moisés, que todavía no ha aparecido, pero que surgirá en el momento oportuno. Y la verdadera característica de este profeta será que tratará a Dios cara a cara, como un amigo habla con el amigo. Su rasgo distintivo es el acceso inmediato a Dios, de modo que puede transmitir la voluntad y la palabra de Dios de primera mano sin falsearla. Y esto es lo que salva, lo que Israel y la humanidad están esperando. Pero en este punto debemos recordar otra historia digna de mención sobre la relación de Moisés con Dios que se relata en el libro del Éxodo. Allí se nos narra la petición que Moisés hace a Dios. Déjame ver tu gloria. La petición no es atendida. Mi rostro no lo puedes ver. A Moisés se le pone en un lugar cercano a Dios, en la hendidura de una roca sobre la que pasará Dios con su gloria. Mientras pasa, Dios le cubre con su manto y solo al final le retira.
Podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Este misterioso texto ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la mística judía y cristiana. A partir de él se intentó establecer hasta qué punto puede llegar el contacto con Dios en esta vida y dónde se sitúa en los límites de la visión mística. En la cuestión que nos ocupa queda claro que el acceso inmediato de Moisés a Dios, que le convierte en el gran mediador de la revelación, en el mediador de la alianza, tiene sus límites. No puede ver el rostro de Dios, aunque se le permite entrar en la nube de su cercanía y hablar con Él como un amigo. Así, la promesa de un profeta como yo lleva en sí una expectativa mayor todavía, no explícita. Al último profeta, al nuevo Moisés, se le otorgará el don que se niega al primero, ver real e inmediatamente el rostro de Dios, y por ello poder hablar, basándose en lo que ve plenamente y no solo después de haberlo visto de espaldas. Este hecho se relaciona de por sí con la expectativa de que el nuevo Moisés será el mediador de una alianza superior a la que Moisés podía traer del Sinaí. En este contexto hay que leer el final del prólogo del Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. En Jesús se cumple la promesa del nuevo profeta. En Él se ha hecho plenamente realidad lo que en Moisés era solo imperfecto. Él vive ante el rostro de Dios, no solo como amigo, sino como hijo. Vive en la más íntima unidad con el Padre. Solo partiendo de esta afirmación se puede entender verdaderamente la figura de Jesús, tal como se nos muestra en el Nuevo Testamento. En ella se fundamenta todo lo que se nos dice sobre las palabras, las obras, los sufrimientos y la gloria de Jesús. Si se prescinde de este auténtico baricentro, no se percibe lo específico de la figura de Jesús, que se hace entonces contradictoria y en última instancia incomprensible. La pregunta que debe plantearse todo lector del Nuevo Testamento sobre la procedencia de la doctrina de Jesús, sobre la clave para explicar su comportamiento, solo puede responderse a partir de este punto. La reacción de sus oyentes fue clara. Esa doctrina no procede de ninguna escuela, es radicalmente diferente a lo que se puede aprender en las escuelas. No se trata de una explicación según el método interpretativo transmitido. Es diferente, es una explicación con autoridad. Al reflexionar sobre las palabras de Jesús, tendremos que volver sobre este diagnóstico de sus oyentes y profundizar más en su significado. La doctrina de Jesús no procede de enseñanzas humanas, sean del tipo que sean, sino del contacto inmediato con el Padre, del diálogo cara a cara, de la visión de aquel que descansa en el seno del Padre. Es la palabra del Hijo. Sin este fundamento interior sería una temeridad. Así lo consideraron los eruditos de los tiempos de Jesús, precisamente porque no quisieron aceptar este fundamento interior, el ver y conocer cara a cara. Para entender a Jesús, resultan fundamentales las repetidas indicaciones de que se retiraba al monte y allí oraba noches enteras a solas con el Padre. Estas breves anotaciones descorren un poco el velo del misterio, nos permiten asomarnos a la existencia filial de Jesús, entrever el origen último de sus acciones, de sus enseñanzas, de su sufrimiento. Este orar de Jesús es la conversación del Hijo con el Padre, en la que están implicadas la conciencia y la voluntad humanas, el alma humana de Jesús, de forma que la oración del hombre pueda llegar a ser una participación en la comunión del Hijo con el Padre. La famosa tesis de Adolf von Harnack, según la cual el anuncio de Jesús sería un anuncio del Padre, del que el Hijo no formaría parte, y por tanto la cristología no pertenecería al anuncio de Jesús, es una tesis que se desmiente por sí sola. Jesús puede hablar del Padre como lo hace solo porque es el Hijo, y esta es comunión filial con Él. La dimensión cristológica, esto es, el misterio del Hijo como revelador del Padre. La cristología está presente en todas las palabras y obras de Jesús. Aquí resalta otro punto importante.
Hemos dicho que la comunión de Jesús con el Padre comprende el alma humana de Jesús en el acto de la oración. Quien ve a Jesús ve al Padre. Juan 14:9. De este modo, el discípulo que camina con Jesús se verá implicado con él en la comunión con Dios. Y esto es lo que realmente salva, el trascender los límites del ser humano, algo para lo cual está ya predispuesto desde la creación como esperanza y posibilidad por su semejanza con Dios. Muy bien, han pasado 45 minutos y aquí es donde yo voy a hacer un alto. Vamos a empezar con los primeros capítulos en el siguiente video, para hacerlo metodológicamente más apropiado. Y voy a dejar tanto el prólogo como la introducción acá. Aquí, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, primero nos ha ofrecido el mejor marco metodológico para poder comprender y acercarse al conocimiento pleno del Jesús, Hijo de Dios. Y luego, en la introducción, nos ha querido mostrar cómo tenemos que entender a Jesús para poder comprender toda la obra y desde allí tener una idea o una imagen de quién fue realmente. Por otro lado, hace una analogía entre Moisés y Jesús, tomando en cuenta que Moisés, la persona que probablemente estuvo más cerca de Dios antes de la llegada de Jesús, tan solo pudo advertir a Dios de espaldas. En cambio, Jesús es el profeta prometido que pudo ver cara a cara a Dios porque precisamente nace o está en su seno. Esa es una de las analogías que nos deja o que nos muestra en este caso Joseph Ratzinger en esta introducción que sirve como marco de entendimiento para el resto de la obra que en los siguientes videos vamos a leer, pero que en este caso voy a dejar aquí nomás. Nos vemos en el siguiente video y espero que esta historia, este libro sea absolutamente edificante para todos ustedes.